Bendito sea el eterno y maravilloso nombre de nuestro Señor. Le damos gracias porque nos permite compartir de su preciosa palabra en este espacio, sobre el cual dedicaremos a entender cosas muy valiosas e importantes, las cuales espero disfrutes en este video. Iniciaremos hablando de Pesaj o Pascua, como occidentalmente o en nuestro castellano se conoce. Pesaj, tan nombrado y tan dicho, para algunos, la mayoría, ni siquiera se sabe de qué se trata. Espero que sea de una buena instrucción y un buen aprendizaje para quien lo escucha. ¿Qué celebramos en Pesaj? Lo primero que celebramos en Pesaj es la libertad de la esclavitud de Israel en Egipto, cuando el Señor lo sacó con brazo poderoso de 400 años de esclavitud. Lo segundo, nuestra libertad, el sacrificio de un cordero en el cual por medio de su sangre hay salvación. Lo dejamos hasta ahí para seguir avanzando en lo que vamos a ir aprendiendo. ¿En qué consiste Pesaj? Lo explica Éxodo capítulo 12, en que los israelitas sacrificarían un cordero o degollarían y con su sangre pintarían los dinteles de las puertas y comerían también de esa carne al fuego, acompañado de pan sin levadura y hierbas amargas. Esa noche el Señor pasaría por toda la tierra y ejecutaría juicios, pero donde estuviera la sangre en los marcos, ese juicio pasaría de largo y no se ejecutaría en esa casa. Básicamente eso es Pesaj, y los que lo disfrutan, bendito sea el Señor, así lo entiendan siempre. El tema que abordaremos en este caso es que Jesús es nuestro Corbán de Pesaj. Él le dijo a sus discípulos, luego de haber resucitado, estas palabras que se encuentran en Lucas capítulo 24, versículo 44. Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bien, quiere decir que antes de morir, el Señor le explicó este tema a los discípulos. ¿Qué debía cumplirse en él? Pues siempre se expone de que el cumplimiento son sus acciones, sus milagros y todo lo que enseñó. Pero en este caso, el cumplimiento conduce más bien, en este caso, a su sacrificio, a su expiación. Debía cumplirse detalladamente todo lo que estaba escrito. No podía faltar nada. Así que eso es lo que vamos a mirar en este momento, el por qué Jesús es el Corbán de Pesaj. Ahora, hay una palabra aquí que está apareciendo diferente a Pesaj. Ya hemos hablado de Pesaj, que es Pesaj, y entendemos claramente que se trata de la Pascua y lo del cordero sobre los linteles, y muy bien. Pero aquí aparece una nueva, quizás para algunos, aunque no tan nueva porque la hemos leído directamente de esa manera escrita en los evangelios. Corbán. Entonces nos preguntamos, ¿qué es Corbán? Pues como le dije, está escrita, aquí dice en Marcos capítulo 7 versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre,
es Corbán, aunque está escrito con C y no K, y entre paréntesis dice que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Bien, en la escritura esta palabra encerrada en paréntesis no existe. Esto es un agregado que hizo el traductor para intentar explicar qué es Corbán, porque de pronto le costó un poco traducir la palabra a nuestro castellano. Entonces escribió la palabra y luego colocó esta idea o explicación de qué quiere decir Corbán, diciendo que se trata de mi ofrenda a Dios, que he dedicado, por lo cual no te puedo ayudar. El tema se estaba enfocando en que se utilizaba el Corbán para evitar ayudar a sus padres, lo cual sería una deshonra debido al mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. En el texto hebreo, como se entiende que Marcos fue escrito en griego, al ir al griego buscando la respuesta de Corbán, pues el diccionario mismo griego dice que es una palabra hebrea, por lo cual no la va a resolver. Y esto es lo que sucede en la traducción. Y como puedes ver, en la traducción del hebreo se refiere a algo que se acerca al altar, ofrenda o presente, oblación, ofrenda, víctima. Eso es Corbán. El término más sencillo, Corbán es una ofrenda que sirve para acercarse al altar. Corbán es un sacrificio para acercarse al altar. Es decir, todo lo que es presente, todo esto es acercarse al altar. No es simplemente mi ofrenda a Dios, sino ¿en qué consiste? Consiste en que me acerca al altar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy distante del altar, que es Dios, pues estoy en muerte. Todo lo que está separado de Dios está en muerte. Así sencillamente. Pero Corbán me acerca. Estar lejos es muerte. Corbán me acerca al Señor, me aleja de la culpabilidad de ser reo de muerte a través de hacer el Corbán, como dije, que es un sacrificio que me acerca al Señor. La palabra plural de Corbán es Corbanot, y en la escritura Corbanot aparece en la Torá, en lo que llamamos Pentateuco, donde nos explica detalladamente los Corbanot que en ella existen. Vemos, por ejemplo, que hay unas categorías de Corbanot básicos que están en Levítico capítulo 1 al 6, Corbanot de ascensión, de grano, de paz, de pecado, de culpa, de consagración. Que hay otros Corbanot especiales porque son de diarios, de mes, de fiestas, como lo puede ver 7, 8, 9, 10, diarias de reposo, de mes y de fiestas solemnes. Y están los Corbanot sublimes, que son de la vaca roja, también conocido como para Adumá en la palabra hebrea. Está el Corbanot de la purificación del leproso, y está el Corbanot del perdón, que es la famosa fiesta del Yom Kippur. Como podemos mirar, hay 13 Corbanot, exactamente 13, pero hay un Corbanot que no está aquí presente, y ese es el Corbanot de Pesaj o Corbán de Pesaj. ¿Por qué Corbán de Pesaj no está? Vamos primero a entender qué es Corbán de Pesaj y por qué no está en la lista de los 13 Corbanot. Pesaj fue instituido mucho tiempo antes
de estos 13. Recordemos que Pesaj es instituido cuando aún son esclavos en Egipto, mientras que estos 13 Corbanot ya están siendo enseñados y practicados cuando el pueblo está organizado, inclusive ya el tabernáculo ha sido erigido, por lo cual Pesaj no aparece en la lista. Sin embargo, el por qué Pesaj no aparece en la lista de estos Corbanot también se agrega que se debe a que es una ordenanza memorial de recordatorio. Mientras los otros son sacrificios, Pesaj es un memorial de recordatorio a algo grande que Dios hizo en el pueblo. Recordemos que Pesaj significa salto, pasar por encima, saltar por encima, es decir, justificación del pecado. Pesaj es una demostración de misericordia, de libertad y de salvación, por lo cual no está incluido Pesaj, y eso es maravilloso, dentro de estos Corbanot. Ahora, ¿qué tiene que ver y dónde está el misterio? ¿Por qué? Recordemos que todo lo que está en la palabra tiene un sentido, nada está por accidente o por un error de alguien. Pesaj simplemente está aparte. Y Pesaj nos va a marcar el tremendo peso y grandeza que tiene este Corbán para estar separado de los otros. Leamos en Juan capítulo 11, versículo 42 al 52. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por su propia cuenta, como sumo sacerdote en aquel tiempo. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. Maravilloso. Eso entonces me dice que Jesús es nuestro Corbán de Pesaj. Y es lo que introducimos o quisimos decir al iniciar esta lección. Jesús es nuestro Corbán de Pesaj. Como está escrito en el texto leído de Juan 11, el sacerdote profetizó, sin saberlo, que un solo hombre moriría por la nación, que un solo hombre moriría por el pueblo. El cordero de Pesaj es sacrificado por una familia. El cordero de Pesaj se generaliza en la nación. Al ser sacrificado muere por todos. Pero aquí el sacerdote ya está diciendo que no será un cordero como animal, sino que un hombre moriría en lugar de la nación. En Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús, volvemos a retomar el texto: cuando estaba con ustedes les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que él debería llenar todos los requisitos de purificación como cordero de Pesaj, según estaba escrito de él. Es decir, que si algo no sale, no se cumple, hay un error en la ejecución del sacrificio del cordero, en este caso de Jesús, el cordero perdería, fallaría, y tal ejecución o sacrificio se perdería. Si tomamos el cordero de Pesaj y
y recordemos que estamos en ese tiempo y se sacrifica el cordero, pero de repente se encontró un detalle en el animal. Hay una mancha, hay una rayadura, hay una pequeña imperfección. Simplemente ese hecho cancelaría el sacrificio y el cordero no serviría. Por lo cual es necesario que todos los detalles se cumplan en Jesús, en su sacrificio, para poder ser cordero de Pesaj. Y por eso Él está diciendo: en mí debían cumplirse todas estas cosas. Si no, entonces el sacrificio sería en vano. Entonces vamos a mirar qué hechos se dieron en el sacrificio de Jesús para que llegase a ser cordero de Pesaj. Y iniciamos, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículos 1 al 7 de Juan. Y es maravilloso leer esta parte. Dice el capítulo 10 de Juan: veamos entonces qué nos va diciendo la Escritura respecto al cumplimiento de Jesús como cordero de Pesaj. El primer texto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 12. Prestemos atención a este detalle. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, que había estado muerto y quien había sido resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua. Dice Éxodo 12 que el cordero debía ser preparado el día 10º. Es decir, 4 días, y contando el día como hace Juan serían 5 días. Y aquí está hablando que 6 días antes de la Pascua Él llegó a Betania. El versículo 12 del texto dice, antes está hablando del hecho en que se les vaciado el perfume del alabastro. Luego la Escritura dice en el versículo 12, al siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta, y al oír que Jesús estaba en Jerusalén, o llegando a Jerusalén, quisieron ir con Él. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que 6 días antes de la Pascua Jesús está en Betania. Al día siguiente, es decir, 5 días antes, contando el día 14 hacia atrás, es el día 10º. ¿Qué quiere decir? Que el Cordero, el día 10º, entró a Jerusalén. ¿Para qué entró a Jerusalén? Porque ese es el día en que Él se escoge para el sacrificio. Debía morir el 14 de Abib o Nisan, es el mismo mes. Lucas 22 perfectamente lo declara de esta manera, 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El día 14 de Abib o Nisan, Jesús entra a celebrar Pesaj con sus discípulos. Es lo que básicamente queríamos resaltar aquí. ¿Qué más sucedió? Debía ser perfecto físicamente, y aquí es donde vamos a entrar en detalles más, mucho más contundentes. ¿Qué se narra en este pasaje? En este pasaje se narra cuando Jesús es capturado y es llevado al sacerdote, el concilio de todo el Sanedrín, o no todos realmente, o algunos confundidos, no sabían qué pasaba, pero allí se hace un desorden de juicio. Y en ese desorden de juicio se pretende acusar a Jesús. En medio de esa acusación sucede algo que ni ellos mismos sabían que realmente estaba sucediendo. ¿Qué dice la Escritura? Que el sacerdote es el que debe definir si el cordero puede ser llevado al sacrificio. Es decir, cuando se ha de hacer el sacrificio, es el sacerdote el que autoriza la ejecución del tal. Y en este juicio desordenado, es el sacerdote el que le dice a Jesús, te conjuro a que me digas si de verdad
tú eres el Hijo de Dios. Jesús le responde, tú eres quien lo estás diciendo. O sea, yo no estoy diciendo eso. Y ahí ya la intencionalidad del maestro es declarar que es el sacerdote el que está diciendo y no yo. ¿Por qué? Porque es el sacerdote el que debe decirlo. Tú eres el Hijo de Dios. Cuando le dice tú lo has dicho, entonces el sacerdote se enoja y dice que este es un reo de muerte, que debe morir. Ahí está la sentencia. O sea, ha encontrado segunda situación, allí hay una profecía y aquí hay otra segunda situación. De manera quizá inconsciente, se podría decir, se está actuando favorablemente al sacrificio de Pesaj en Jesús como cordero. Tú eres reo de muerte, o sea, yo ordeno que tú estás perfectamente listo para el sacrificio. Es lo que sucede allí. Ahora encontramos otro episodio. El cordero debe ser puro, sin mancha, inocente, para poder morir en lugar de otro. En Lucas capítulo 23, del 13 al 15, encontramos otra narración. Y es el caso de el juicio ante Pilatos. Pilatos ha decidido congraciarse con Herodes, volver a buscar una buena relación, y le envía a Jesús a Herodes. Ya él lo había examinado, lo había interrogado y ha tomado una determinación, pero quiere ver qué dice Herodes. Y cuando Herodes se lo regresa, Pilatos le dice a los sacerdotes, ya yo lo examiné, ya yo lo interrogué, inclusive se lo envía a Herodes, y tanto Herodes como yo, escucha eso, le hemos encontrado que no tiene ninguna culpa. No hay infracción en él, no hay manchas en él, no hay errores en él, él es inocente. ¿Quién lo declaró? Lo declaró la ley. Primero acá el sacerdote determina que debe morir y luego la ley decide que él es inocente de toda culpa. Maravilloso. Y otro suceso es que, según dice Éxodo capítulo 12, el cordero de Pesaj debía estar sin defecto, no solamente, sino que a la hora de consumirlo, a la hora de asarlo, no debía quebrársele ningún hueso. ¿Y qué sucede en Juan capítulo 19, del versículo 31 al 33? Que como ya está entrando la tarde para el Sabbat, entonces hay que bajar los cuerpos de allí. Se ordena entonces un ejercicio que hacían los romanos de quebrar las piernas para que se descolgara el cuerpo y así rápidamente muriera el reo. Lo hacen con el primero y cuando pasan a Jesús encuentran que ya está muerto, por lo cual no es necesario quebrarle las piernas. El Cordero perfecto de Pesaj está operando tal como debía suceder. Ahora hay otro episodio más y es el tema de Parah Adumá, o la vaca roja, como se conoce. Números capítulo 19, el Señor ordena de que se tome una novilla y se sacrifique. Pero esa novilla debía tener características especiales, entre las cuales estaba el que debe estar, nunca debió haber sido usada con yugo sobre ella. Así de simple y sencillo. Esa vaca debía morir fuera del campamento, y está mirando los textos allí de Mateo 27:32, de Mateo 27:33-34, sobre el tema de la vaca roja. Esta vaca, como dijimos, no debía haber llevado ningún yugo sobre ella. Pero, ¿qué dice exactamente Mateo 27? Mateo 27, el versículo 32 dice, cuando salían, y este es un tema que te parece que fue casualidad,
Cuando salían hallaron a un hombre en Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y ese episodio lo vemos como que no es nada. Él llevaba una pesada cruz, pero deciden que ya no la lleve él, sino que la lleve Simón de Cirene, que está pasando por allí o está viendo el asunto, y lo obligan a que lleve la cruz. Esta vaca roja no debía cargar yugo sobre ella. Jesús no debía cargar ese pesado madero, sino otro en su lugar lo llevó. Se está cumpliendo aquí él también el sacrificio de para Adumá, y ahorita vamos a entender qué pasa con eso. En los versículos 33 y 34 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la carabela, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Para qué daban ese vinagre? Para como una especie de alcohol, para que el dolor fuera menos doloroso, y valga la redundancia. ¿Dónde murió Jesús? En una colina fuera de Jerusalén, como debía suceder con la vaca roja. La vaca roja debía ser sacada del campamento y sacrificar el animal fuera del campamento. ¿Dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad. Al darle a beber este licor, Jesús prefirió, cuando probó de qué se trataba, de que no lo bebería, porque él debía mantenerse puro, despierto y atento al sacrificio. ¿Qué sucedía con el sacrificio de la vaca roja? La quemarían totalmente, y con sus cenizas luego la echaban en agua, y esa ceniza servía para limpiar, o esa agua con ceniza servía para limpiar y purificar a los que habían pecado, habían tocado muertos o cualquier diferente tipo de pecados en este asunto, y al mojarse o untarse el agua eran purificados. Parecía algo horrendo, pero no era más que una muestra de lo que debía suceder más adelante, cuando en Juan 19:34 el soldado mete la lanza en el costado de Jesús. La escritura dice que brotó agua y sangre. Esa agua es el agua purificadora de la vaca roja. Entonces, como nos damos cuenta, en él se están cumpliendo los detalles de purificación en la expiación por los pecados, cumpliendo en él todos los corbanot, los 13 corbanot que sucedieron. Recuerda que son 13. Y además de ser el corbanot o el corbán 14, Pesaj se celebra el día 14. Es decir, no solamente es el 14, sino que se celebra el día 14. Y ese día 14, Jesús es crucificado, cumpliendo así aún con el mismo día de expiación correspondiente al Cordero de Pesaj. Vamos a mirar otro detalle maravilloso que contiene este sacrificio del Maestro. Levítico capítulo 9, versículo 7. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar, es decir, haz corbanot, y sacrifica tu ofrenda para el pecado, y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pecado, las ofrendas del pueblo, para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante el Señor, tal como Él lo ha ordenado. ¿Quién ordenó esto? El Señor. Debía el sacerdote hacer un corbán para él y un corbán para el pueblo. Así está escrito. Debía purificarse primero él y luego ejecutar un sacrificio para la purificación del pueblo, lo cual debía hacerse anualmente. Voy a mostrarles primero el alefato o alefbet
hebreo. En el nuestro se dice abecedario porque ABCD, pero en el hebreo es Aleph Bet o Alefat. ¿Por qué? Porque inicia con la letra Aleph y sigue la letra Bet, distinto al nuestro, y de ahí es el Alefato o Aleph Bet. Como pueden ver, ahí están todas las letras, Aleph, Bet, y se ve claramente la forma de la letra Aleph. Se parece un poco a nuestra N mayúscula, lo digo de esa manera para que lo vayamos grabando en nuestra mente. Y si vamos al final, la última letra se llama Tab y se parece un poco también a nuestra N minúscula. De esa manera no nos vamos a perder. Se parece un poco Aleph a la N mayúscula y se parece un poco Tab a la N minúscula. Hemos oído también, y por eso les muestro la primera y última letra del alfabeto griego, que es la alfa, y la última letra es la omega. ¿Qué significa eso? ¿O por qué lo estamos hablando? Porque perfectamente sabemos que en Apocalipsis el maestro, el rey Jesús dice: yo soy el alfa y soy la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Es decir, él utiliza esta letra o estas dos letras porque el mensaje lo van a escuchar en griego para decir quién es él. Soy el primero y soy el último, el alfa y la omega. Pero si lo llevamos al Aleph Bet hebreo, él diría: yo soy el Aleph y también soy el Tab, el primero y el último, la primera y última letra. Yo soy el primero y el último, yo soy Aleph y soy Tab. ¿Amén? Bien. ¿Por qué esto? Porque ahora vamos a mirar ese mismo pasaje que acabamos de leer de Levítico 9:7, lo vamos a mirar escrito en hebreo. Y esto es interesante. Quiero que miren conmigo que hay unos 3 encierros de letras allí. Dice, también les recuerdo que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Dice así: y dijo Moisés a Aarón: ven a el altar y sacrifica. Y luego el encierro de estas palabras, de esta frase que no tiene traducción: tu ofrenda del pecado. Y otra vez el encierro que les he marcado no tiene, dice marcador de objeto, no hay traducción. Tu holocausto y expía por ti y por el pueblo y sacrifica. Otra vez allí la expresión, marcador de objeto, no traducción. Ofrenda de el pueblo y expía por ellos como mandó Yahvé. Ahora, ¿qué son esos encierros? ¿Recuerdan lo que les dije? La letra Aleph se parece a nuestra N, la están viendo allí, Aleph, y Tab se parece a nuestra N minúscula. Es decir, que las dos letras que están allí son Aleph, Tab, primera y última. Y se repite en este espacio y se repite en este espacio. ¿Quién es el primero y el último? El Cordero de Pesaj. Ahora leámoslo, esta maravilla, leámosla, que ustedes se están dando cuenta, no tiene traducción, no está traducida porque es un marcador de objeto, porque se puso allí. Pregúntele eso al Señor, no le pregunte a quien escribió las letras en hebreo o el mensaje en hebreo, que fue Moisés, sino pregúntele al Señor por qué Moisés colocó Aleph Tab y Aleph Tab. Vamos a leerlo ahora, incluyendo Aleph Tab, porque ya sabemos de quién se trata, de quién es el alfa y el omega, de quién es el Aleph Tab y quién es el primero y el último. Leámoslo entonces incluyendo. Bendito sea el Señor.
Y dijo Moisés a Aarón: ven a el altar y sacrifica al primero y el último, a Jesús, y tu ofrenda del pecado. Otra vez, Jesús es tu holocausto y expía por ti y por el pueblo, y sacrifica ¿a quién? A Jesús, al Cordero, ofrenda del pueblo, y expía por ellos como mandó Yahvé. Qué hermoso es esto. Él está en la Escritura, y aquí solamente les estoy mostrando un pasaje. Hay muchos pasajes, especialmente donde tiene que ver con esta temática de los sacrificios y de grandeza, donde está Aleph Tab incluido. Es decir, en el corazón y en la mente de nuestro Dios eterno siempre estuvo el primero y el último introducido dentro de los textos hebreos sin que nadie entendiera por qué. Él es nuestro Corbán de Pesaj. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bendito su nombre. Bajo el sistema antiguo, la sangre de ¿quiénes? De las cabras y de los toros. Recuerden que Pesaj es una cabra o un cordero de un año. Aquí se introducen las cabras y los toros. Y las cenizas, recuerda para qué servía la ceniza de la novilla. Las cenizas con las que se preparaba el agua para purificar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él es nuestro Cordero de Pesaj. Él entró en el santuario de Dios. Él se ofreció puro, limpio, perfecto. Fue examinado, fue revisado y fue ordenado de que estaba en estado de perfección para el sacrificio. Hizo el sacrificio afuera como el de la vaca roja. Su cuerpo fue lacerado como correspondía. Esos textos no se los quise introducir para no extenderlo tanto. Y fue la novilla sobre la cual de sus cenizas se preparó el agua para limpiar los cuerpos impuros. Eso sucedió con su sangre de costado cuando se derramó agua y sangre. Todo lo que sucedió en él estaba perfectamente diseñado. Por eso él le dijo a los discípulos: recuerden que se los dije, tenía que cumplirse en mí todos los detalles que estaban escritos acerca de mí en las Escrituras. Nada podía pasarse por alto, ni una sola cosa podía pasarse por alto, porque el sacrificio debía ser perfecto. En Juan 14:6, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Es decir, yo soy la forma, yo soy el corbán, yo soy la forma de acercarte a Dios. No es por ningún sacrificio distinto, no es por ejercicios que hagas, no es ni siquiera tu sacrificio de ayuno. La única forma de hacer corbán para acercarse a Dios soy yo. Leído de esta manera: nadie puede acercarse al altar de Dios, corbán, sino por Él. Él es el sacrificio de Pesaj.
Él es el Cordero de Pesaj. Él es el Cordero perfecto que murió el día 14 de Nisan, el día 14 de Abib, en expiación por los pecados de la humanidad. Lo que el sacerdote dijo: es necesario que un hombre muera. Y el escritor amplía diciendo: porque él debía morir el 14 de Abib para que la gente en el mundo entero, los que son hijos de Dios, fuesen unidos y redimidos por su sangre preciosa. Al celebrar Pesaj, no solamente estamos diciendo que comemos algo. Al celebrar Pesaj estamos recordando que Él se ofreció por nuestra maldad. Es por eso que dijo: cada vez que ustedes celebren Pesaj, y voy a recordar esto que se debe decir siempre. Él nunca dijo que hicieran esto muchas veces y todas las veces que se les antoje, que es lo que tristemente se ha enseñado. Y lo hacen aquí, lo hacen allá, cada domingo, cada vez que hay una reunión se hace. No, él dijo: cada vez que ustedes celebren Pesaj, lo van a hacer en memoria de mí, porque ya no será el cordero aquel que fue sacrificado para que el pueblo saliera libre, solamente ese, sino que hay un cordero que hizo el corbán para ser ofrecido por ustedes, para que fuesen redimidos del pecado y de maldad al cual habían sido condenados. Cada vez que ustedes celebren Pesaj, acuérdense de esto y háganlo en memoria mía. Bendito sea el nombre del Señor. Que estas palabras hayan calado en nuestro corazón. Ruego al Eterno por esto. Que sea una gran bendición para tu vida entender cuán valioso ha sido el sacrificio de nuestro maravilloso Salvador. Al Señor eterno sea la gloria por los siglos de los siglos. Ánimo y adelante. Adelante, paso firme, porque lo que hizo el Mesías por nosotros no tiene valor humano para pagarse. Que el Dios de paz siempre te acompañe. Shalom.